Luis Ángel, por tus palabras de presentación. Aprovecho la ocasión para transmitiros el saludo cordial y fraterno de su eminencia el prefecto, el cardenal Joao Bras de Avís, y de todos los que trabajamos en el dicasterio. Saludo cordialmente y fraternamente a don Ricardo, presidente de nuestra conferencia episcopal, a don Vicente, es que no me venía ahora el nombre, son de esas cosas, y eso que estamos cansados de hablar y de conocernos, pero a don Vicente, sí, que además son miembros de la congregación, tanto don Ricardo como don Vicente, y nos vamos a encontrar, Dios mediante, en breve. También miembro de la congregación, antes y ahora, el padre Eusebio, a que también saludo, porque los tres han sido nombrados por el Papa miembros de la congregación y van a participar, Dios mediante, en la plenaria que iniciaremos al final de este mes. Gracias por estar aquí y saludo a todos y a todas y gracias por estar aquí. Voy allá para ser lo más fiel posible al tiempo. El tema que se me encomendó es la vida consagrada en salida hacia las fronteras. Estamos en vísperas del inicio del año de la vida consagrada, que vamos a celebrar en el marco de los 50 años del posconcilio. Será sin duda tiempo propicio para agradecer cuanto el Espíritu nos ha regalado, para asumir con responsabilidad el presente y para mirar hacia adelante con esperanza. Considero oportuno el tema que me habéis propuesto. Espero nos ayude a adentrarnos en la celebración de este acontecimiento que queremos sea de gracia. Se encuadra en la preocupación de la Iglesia por mantener viva la conciencia de que su prioridad es evangelizar. El Papa Francisco ha subrayado que todo el pueblo de Dios y la vida consagrada deben ir a las fronteras. Lo dice para todos los miembros de la Iglesia en la exhortación Evangelii Gaudium y lo ha expresado en entrevistas y coloquios con los religiosos. Nos urge, dice en Evangelii Gaudium, a ser evangelizadores con espíritu y a que no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. A la vez nos ha indicado un itinerario espiritual para salir, para caminar, para habitar en las fronteras. Jesús es nuestro modelo en el caminar, en el abrirse paso, en el pasar a la otra orilla. El Papa Francisco decía a los superiores generales: despierten al mundo. Es Él quien despierta al mundo con su presencia, su forma directa de hablar y su estilo de vida evangélica. Yo creo que los consagrados, los religiosos, incluso antes que por sus palabras, deberíamos dejarnos interrogar por su estilo de vida. Yo creo que es la mejor encíclica que está escribiendo en su pontificado. Despierta al mundo anunciando la primacía del amor de Dios en Jesucristo, el enviado del Padre y el ungido por el Espíritu Santo, proclamando la misericordia y la compasión e impulsando al diálogo, la reciprocidad y la inclusión, insistiendo en la inmersión en lo real con palabras y con obras, contagiando la alegría y la verdad. Todo esto es fruto de su experiencia de haber transitado, habitado y cruzado fronteras en su ministerio episcopal. Sus gestos tienen olor a oveja y muestra su dolor al ver que hoy solo hay una en el redil. En las reuniones previas al cónclave, el cardenal Jorge Bergoglio dijo lo que pensaba sobre la Iglesia y el Papa. Reproduzco los 3 puntos esenciales de su discurso, que lo hemos conocido a través del cardenal arzobispo de La Habana, que lo publicó en el Boletín Diocesano. Primero, evangelizar supone celo apostólico.
supone en la Iglesia la parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada, insistía el entonces cardenal Bergoglio, a salir de sí misma y hacia las periferias, no solo las geográficas, y aquí ya se nos da también una indicación, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Segundo, cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar, podríamos aquí poner vida consagrada, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Tercero, la Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia, deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Y cuarto, dije 3, pero son 4 puntos, pensando en el próximo Papa, el entonces cardenal Bergoglio decía que debería ser un hombre que, desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo, ayuda a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales, que le ayude a ser madre fecunda, que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. La Iglesia en salida. En la exhortación posinodal y carta programática Evangelii Gaudium, el Papa Francisco pide a la Iglesia que no se cruce de brazos, contemplando desde el balcón lo que pasa. Él usa el término balconear. Cuando habla de una Iglesia en salida, se trata de una salida misionera, que es el paradigma de toda obra de la Iglesia. Y tras hacer mención de Abraham, Moisés, Jeremías, añade: cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesiten la luz del Evangelio. También son muy expresivas sus palabras al denunciar la mundanidad espiritual. Leo Evangelii Gaudium. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos, termina este parágrafo, no nos dejemos robar el Evangelio. El Papa define la Iglesia en salida como la comunidad de los discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Como una madre de corazón abierto, como una Iglesia de puertas abiertas. Una vida consagrada en salida. El sínodo sobre la nueva evangelización pidió a las órdenes, son palabras textuales, y congregaciones religiosas estar totalmente disponibles para ir a las fronteras geográficas, sociales y culturales de la evangelización. En la exhortación posinodal, el Papa Francisco ha hablado a todo el pueblo de Dios, según ha sido siempre su costumbre, y por lo mismo, cuanto ha dicho a la Iglesia, nos lo ha dicho a todos nosotros consagrados. Quiere decir que hemos de implicarnos, pide el Papa, en la reforma de las estructuras, métodos y estilos de evangelización y vivir la misión en salida con talante profético. Tampoco nosotros, consagrados, podemos quedarnos en la autorreferencialidad ni encerrarnos, dice el Papa, en nuestros nidos. Tengo aquí algunas citas de la carta Alegraos y escrutad. Me alegro mucho que ya anteriormente fueron muy citadas. Me voy a ahorrar casi todas las citas de esas cartas por motivo de tiempo. La vida religiosa que el Papa propone
Comporta, por tanto, una misión profética de profunda experiencia de Dios y de servicio a los hombres. Nos quiere buscadores, nos quiere fieles, animosos y valientes para ir contracorriente de la actual cultura eficientista, de la cultura del descarte. Nos pide combatir el fantasma de una vida religiosa, ya se citó esta frase antes, entendida como refugio y consuelo ante un mundo externo difícil y complejo. En esta perspectiva, cobra especial relieve la invitación a salir a las fronteras. Cuando insisto en la frontera, de un modo especial, me refiero a la necesidad que tiene el hombre de cultura de estar inserto en el contexto en que actúa y sobre el que reflexiona. Nos acecha, dice el Papa, siempre el peligro de vivir en un laboratorio. La nuestra no es una fe laboratorio, sino una fe camino, una fe histórica. Dios se ha revelado como historia, no como un compendio de verdades abstractas. Me dan miedo los laboratorios, porque en el laboratorio se toman los problemas y se los lleva a uno a su casa, fuera de su contexto, para domesticarlos, para darles un barniz. No hay que llevarse, se nos recordaba en ese texto también citado anteriormente, la frontera a casa, sino vivir en frontera y ser audaces. Los consagrados tenemos experiencia de estar en las fronteras. Sabemos lo que es dejar familia, patria, cultura y proyectos para situarnos en puestos misioneros difíciles. Siguen resonando con fuerza las palabras de Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Los religiosos, dice en el número 69, son emprendedores y su apostolado está frecuentemente marcado por una originalidad y una imaginación que suscitan admiración. Son generosos, se les encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los más grandes riesgos para su salud y su propia vida. Sí, en verdad, la Iglesia les debe muchísimo. Hasta aquí palabras de Pablo VI. Hemos aprendido de la historia de la Iglesia, que es historia de evangelización, cómo habitar en las fronteras de la vida y asumir las diferencias de género y de condiciones sociales, de establecer el diálogo, de promover la convivencia, de aceptar el desierto y el exilio, de integrar culturas, de situarse ante la enfermedad y la muerte. En todos los institutos encontramos crónicas admirables que narran cómo los religiosos y religiosas han hecho memoria de alianza divina y han construido la familia de los hijos de Dios. Desgraciadamente, también tenemos hechos de repliegue, de volver a las trincheras, de mantenernos en la rutina de lo que hacemos. Por eso, este tema de salir a las fronteras nos obliga a revisar nuestras actitudes y nuestras posiciones apostólicas y a recuperar energías y coraje para el servicio evangelizador. Hoy no solo tenemos que discernir los signos de los tiempos, sino también de los lugares. Desafíos de las fronteras hoy. Permitidme, antes de seguir adelante, encuadrar el tema de las fronteras en el proceso de renovación posconciliar. En las 3 primeras décadas del posconcilio, si no estoy equivocado, tanto la Iglesia como la vida consagrada insistieron en la opción por los pobres y la opción por la misión adyentes. En las 2 últimas décadas comenzamos a subrayar la comunión misionera y la opción por la fraternidad universal. En este marco de comunión y fraternidad es donde nos situamos para hablar hoy de las nuevas fronteras y sus desafíos para la vida consagrada. Vivimos en un mundo plural, globalizado e intercultural, en el que a la vez que todo parece universalizarse, crecen las divisiones y las diferencias. La convivencia en la diversidad étnica, cultural y religiosa es el reto de nuestra ciudadanía. El pluralismo y las fronteras a unos les fascinan
a otros les echa hacia atrás o se encierran en sus murallas. Algunos documentos del magisterio de los capítulos generales piden a los religiosos que estén en las fronteras de la evangelización. Cito aquí un texto de Vita Consecrata. Se trata de estar cerca de los pobres, de los ancianos, de los toxicodependientes, de los enfermos de SIDA, de los desterrados, de las personas que padecen toda clase de sufrimientos por su realidad peculiar. Igualmente se ha estado haciendo mención de algunos areópagos como la educación, la cultura y los medios de comunicación. La forma de entender hoy las fronteras parece haberse ensanchado. Se suele hablar de nuevas fronteras porque van emergiendo nuevos límites con distinto relieve en el campo de lo real y de lo virtual. Generalmente han estado referidas a los espacios físicos y límites geográficos, sociales, religiosos y culturales. Unas son muy estrictas y causan conflictos que llevan a la exclusión y a la discriminación, sobre todo en el caso de la inmigración y de los refugiados. No pocas veces causan violencias físicas y psíquicas. Otro tipo de fronteras suaves, imprecisas, se han ido haciendo presentes en el mundo simbólico y mediático. Son propias de esta época de globalización. Su definición, por tanto, nos está resultando más compleja y difusa. Las fronteras, tengo aquí una nota, han pasado de ser un tablero de ajedrez a un cubo Rubik de múltiples caras. Y es una riqueza, pero comporta complejidad y dificultad al definirlas. También sutilmente pueden provocar violencia ideológica. Lo cierto es que las fronteras nos sitúan ante los otros, ante los diferentes y distintos. Las fronteras conllevan distintos desafíos que interpelan y cuestionan. Por ejemplo, en la frontera de la migración surgen desafíos de pobreza, vivienda, política de aceptación, etc. Las fronteras son atalayas desde donde se divisan realidades diversas. Las fronteras seducen, provocan y enriquecen. Es el lugar de la encrucijada entre la acogida y la exclusión. Saben de límites y de recuperación, de estrechez y de vigor para el relanzamiento. Dispone de puertas de entrada y salidas y puentes para cruzar. A la vez que abren horizontes y ofrecen sentido, exigen redimir los límites y confiar en los riesgos. Suscitan, por un lado, curiosidad, interés, asombro y obligan a buscar, preguntar, dialogar e intercambiar. Por otro lado está el recelo, la sospecha, el retraimiento. La frontera conlleva una diferencia que puede ser alteridad o solicismo y puede promover el encuentro o la división. Es el espacio donde emergen las oportunidades y las amenazas, las sinergias y las tensiones conflictivas y violentas. Mirando su lado positivo es donde la vida se entreteje y agranda. Ante este complejo panorama sobre las fronteras, nuestra preocupación como consagrados es la de la misión evangelizadora. Los grandes desafíos que nos lanza giran en torno al anuncio del reino de Dios. Somos, como subraya el Celan en Aparecida, discípulos misioneros. Estamos en misión por gracia, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta donación dinamiza la apertura ante lo nuevo, el conocimiento de la situación, el discernimiento de las fuerzas contrarias y las nuevas oportunidades. La universalidad, la disponibilidad y el compromiso evangelizador. Las fronteras requieren, por tanto, que tengamos bien abiertos los ojos y los oídos. Y yo diría, sobre todo, los ojos del corazón y los oídos del corazón. La mente. Y que tengamos los pies ágiles para cruzar y las manos adiestradas para indicar, para entretejer, para curar y para proteger.
Pide nuestra plena implicación como consagrados. Sobre todo, supone no pequeños despojos y desprendimientos de posiciones adquiridas en la forma de ver, de pensar y de actuar. La voz de las fronteras es una alarma para los instalados. Llegar, habitar, cruzar las fronteras. Misión y salida. Jesús sigue diciéndonos: dadles vosotros de comer. Son muchos los hombres y mujeres en el mundo que, como el macedonio, del que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, dicen a los religiosos y religiosas: pasad hasta nosotros y ayudadnos. Para pasar hay que estar dispuestos a dejarlo todo y acudir ante quienes nos necesitan. No solo para dar, sino también para recibir. Salimos para encontrarnos con los alejados, con los otros, los diferentes, los que se hallan aislados y en soledad, los que sufren la distancia entre su dignidad humana y el maltrato que reciben, los que tienen experiencias religiosas distintas, los que actúan desde otra jerarquía de valores, los que se mueven sin sentido y no creen. La experiencia del envío como gracia, como signo de amor, como efusión del Espíritu, impulsa la salida de nuestro mundo de intereses menores. Promueve la disponibilidad y el servicio, sin cálculos de espacios y tiempos. El amor hasta el extremo de Jesús, el predilecto a quien el Padre ha consagrado y enviado al mundo, es nuestra puerta de salida, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Es así como hacemos presente la forma de vida que llevó en este mundo. El Papa Francisco pone especial énfasis en la salida de nosotros mismos y en el encuentro interpersonal, la cultura del encuentro que tanto él nos propone. Salir, antes que movimiento físico, es movimiento interior. Es haberse dejado tocar y mover por el Espíritu y haberse inflamado en la caridad de Cristo que nos apremia y nos pone en relación con los hermanos. El encuentro con Cristo realiza el encuentro con los demás y nos lleva a los más pobres y necesitados. La salida de sí comporta un proceso de liberación, derribar las paredes del egocentrismo y ser libres para los demás. Desprenderse de lo que se tiene, del puesto que se ocupa y de lo que se proyecta. Liberarse de las ataduras de los espacios y tiempos, de los afectos, de las costumbres y de otras ocupaciones, a veces buenas, pero no tan urgentes y necesarias para la evangelización. Los religiosos evangelizadores prueban en estas salidas a las fronteras la credibilidad de la universalidad y disponibilidad inherentes a su consagración. Unas veces afecta a lo personal, otras a las comunidades y a las instituciones. Es frecuente constatar las crisis de pertenencia y disponibilidad a niveles personales, pero no son menos a niveles comunitarios, provinciales o congregacionales. Una de las grandes urgencias de la vida consagrada, a mi modo de ver, en estos momentos es recrear la disponibilidad, revivir el entusiasmo que no repara en renuncias y sacrificios para ir a las fronteras y afrontar los riesgos, las renuncias, los sacrificios. No se es disponible de una vez para siempre. Por eso hay que cultivar la libertad interior desde la motivación y desde la apertura a una nueva vida. Solo así se podrá hacer realidad el mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo. Nuestra misión es impregnar de evangelio, de alegría, los encuentros con los otros en todos los espacios, sean estos reales o virtuales. Salir sabiendo a dónde ir. Somos buscadores, así le gustaba llamarnos Benedicto XVI, y con razón. En la entraña de nuestro corazón, porque el Espíritu ha impuesto la imagen de Dios Trinidad, que es amor, hay un impulso que nos lleva a buscar su rostro. En lo más profundo de nuestro ser resuenan las palabras del profeta: buscad a Dios y viviréis.
Leo un párrafo de Vita Consecrata. La mirada fija en el rostro del Señor nos atenúa en el apóstol, no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre, más bien lo potencia, capacitándole para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas, rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por promesas políticas, rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura, rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada, rostros angustiados de menores, rostros de mujeres ofendidas y humilladas, rostros cansados de emigrantes que no encuentran digna acogida, rostros de ancianos sin las mínimas condiciones para una vida digna. El itinerario hacia el otro, que puede estar cerca o puede estar lejos, tiene como punto de partida, por tanto, el despojo y la generosidad. Supone descolocarse y mirar con confianza el horizonte abierto por el Evangelio del Reino. Es la vía del amor la que hay que recorrer. El camino a recorrer hasta llegar a las fronteras es arduo también. El miedo a la diversidad y a lo desconocido, al cansancio, la acedia y la mundanidad, la inconstancia y la incapacidad de entregarse pueden impedir el anhelado encuentro. A veces experimentamos pequeñas esclavitudes que nos impiden abrirnos y acoger al otro, pero, Evangelii Gaudium, uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento, dice el Papa Francisco, un lento suicidio. Intimidad itinerante y comunión misionera. En el caminar hacia las fronteras no vamos solos. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha enviado su Espíritu, quien nos hace recordar cómo vivió y lo que nos enseñó. Jesús estuvo siempre en profunda intimidad y comunión con el Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Y esa intimidad nos ha regalado para que la disfrutemos y para que no nos falte el coraje ante las dificultades. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Son nuevas las relaciones que se establecen con los demás cuando el referente es Jesús. Más adelante, en esta misma exhortación, dice el Papa Francisco: no se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es mucho más fácil encontrarle sentido a todo. La intimidad itinerante y la comunión misionera nos hace recordar a los discípulos de Emaús. La escucha de la palabra, la Eucaristía, la vuelta a la comunidad y el testimonio gozoso, alegre, por haberse encontrado con Jesús. Palabra de Dios, Eucaristía y comunidad apostólica son tres pilares de apoyo para una vida religiosa en salida hacia las fronteras. El posicionamiento ante los desafíos que generan las diversas fronteras pide de los cristianos, y en particular de la vida consagrada, una intensa espiritualidad de comunión. Juan Pablo II decía que la espiritualidad de comunión era el mayor desafío para la Iglesia en el tercer milenio y añadía: antes de programar iniciativas concretas, hace falta
promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerles una verdadera y profunda amistad. La comunión misionera se manifiesta en la colaboración con los pastores y en la misión compartida con los laicos, como lo están haciendo ya muchos de los institutos de vida consagrada. Cuidando la armonía con los otros carismas y ministerios en la Iglesia, fortalecemos el dinamismo evangelizador de nuestras presencias y servicios. Os habéis ocupado en distintas ocasiones en esta misma sede de los laicos y de los movimientos que comparten vuestra espiritualidad y misión. Aprovecho esta ocasión para alentar este empeño de seguir en mutua colaboración, afirmando la identidad carismática de la comunidad y el mapa bien definido de las competencias. Es admirable el número de voluntarios que colaboran en la transformación del mundo. Por otro lado, es nefasto en la Iglesia y en la vida consagrada el afán de buscar lo mío, se nos recordaba en la ponencia anterior, lo nuestro institucional, y no caer en la cuenta de que somos todos convocados a evangelizar. Por lo tanto, es imprescindible dar prioridad a la interacción y a la complementariedad. Empecemos por fomentar en el seno de la vida consagrada y de las iglesias particulares la paz, la concordia, el mutuo estímulo, la colaboración. Juntos podemos ofrecer la alternativa de la alegre esperanza a un mundo que se olvida de Dios. Habitar las fronteras. Podemos ceñirnos a las fronteras geográficas, sociales y culturales, que son incluyentes de otras muchas, y preguntarnos, ¿con qué talante nos movemos en ellas? No basta estar en las fronteras, hay que ver con qué talante nos movemos en ellas. ¿Qué estilo de vida y qué actitudes han de ser las nuestras como consagrados? Evidentemente nuestra presencia no puede ser neutra, ni descafeinada, irrelevante. No basta guardar las formas, ni mantener simplemente la equidistancia cuando surge el conflicto. Sobran la prepotencia y el afán de imposición, pero también el miedo y el retraimiento. Somos testigos de la primacía del Dios y misioneros de los valores del reino, que es el reino de verdad y de vida, de justicia y de paz. Tenemos una consigna evangélica: ser sal de la tierra y luz del mundo, y ser levadura en la masa. Nuestro primer servicio es el testimonio evangélico. Cuando al Papa le preguntaron los superiores mayores qué es lo que no debe faltar en la vida consagrada, él respondió inmediatamente: la profecía. Y hablando de la profecía, insistía en el testimonio. Por tanto, nuestro primer servicio es el testimonio evangélico. Que nos vean coherentes y transparentes, y que es real nuestro amor sin límites. Que puedan comprobar que somos creíbles desde la pobreza, desde la minoridad, y tener la mente pronta y el corazón dispuesto para dialogar y las manos abiertas y alargadas para compartir. Afirmaremos nuestro compromiso por la justicia y por los derechos humanos, y sobre todo daremos razón de nuestra esperanza en este mundo tan olvidadizo de lo que es definitivo en la vida. Habitar en las fronteras pide vigilancia, lucidez, diálogo, discernimiento e inmersión en lo real. Nos lo pedía el Papa Francisco. Vigilancia para detectar las novedades del Espíritu y descubrir la voluntad de Dios. La lucidez es necesaria para captar todo el entramado que las nuevas fronteras entrañan y averiguar con acierto el modo de proceder, ya que los intereses son múltiples y se muestran de forma muy sutil.
El discernimiento ayuda a asumir los límites y a descubrir los pasos adecuados. Viene en ayuda nuestra la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos. Penetra las fronteras entre el alma y el espíritu hasta las junturas y médulas y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. La inmersión en lo real pide que nos metamos en la vida cotidiana de los demás con sencillez, humildad, tocando, dice el Papa en Evangelii Gaudium, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. El mismo Papa nos alerta, nos acecha siempre el peligro de vivir en un laboratorio. Y nos recuerda algo que ya dijimos antes. La nuestra no es una fe laboratorio, sino una fe camino, una fe historia. Hemos de comprometernos, por tanto, en la superación de las tensiones y de los conflictos, cruzar las fronteras y generar una nueva red de relaciones humanas, solidarias y fraternas. En nuestro mundo, por ser tan pluriétnico, pluricultural y plurireligioso, es urgente disponerse y cultivar el diálogo en sus diversas formas y niveles. San Juan Pablo II llegó a decir que el diálogo es el nuevo nombre de la caridad. Pablo VI atribuía al diálogo estas 4 características. Primero, la claridad con sentido nítido de identidad. Sin tener clara la identidad no hay diálogo. Segundo, la mansedumbre o humildad, porque los mansos están libres de altivez y de resentimientos. Tercero, la confianza mutua, que da vida a la reciprocidad. Por tanto, nada de prejuicios. Y cuarto, la prudencia, que nos anima a adaptarnos a quienes están junto a nosotros. Esto es lo que pedía Pablo VI en el campo del diálogo in Ecclesiam Suam. Posteriormente, se han puesto de relieve diversos tipos de diálogo: el diálogo de la vida, el diálogo de las obras, el diálogo de las ideas y comprensiones de la vida y de las herencias religiosas, el diálogo de las experiencias religiosas, el diálogo ecuménico, el diálogo intercultural, etc. Subyace a todos ellos un deseo de entendimiento, de desarrollo armónico de la libertad y la responsabilidad de compartir, de proyectar una convivencia pacífica. Las relaciones interpersonales posibilitan y acrecientan el mutuo conocimiento, la comprensión, la tolerancia, el afecto recíproco, la convivencia, la colaboración, la construcción de una nueva comunidad, sea educativa, sanitaria, de migrantes, de desplazados, de perseguidos, etc. Nos movemos en la llamada cultura del Inter. Tenéis experiencia de los efectos positivos en los diferentes campos de la pastoral. Las relaciones interpersonales, intercongregacionales, interculturales, interraciales, intercontinentales, interreligiosas promueven la intercomunicación y la intercomunión. Estamos vinculados por algo más profundo que por aquello que nos separa. Pero acertamos con nuestros modos de estar entre los otros, en las periferias, y de expresarnos para que nos entiendan. ¿Compartimos la fragilidad y la vulnerabilidad de los otros o somos meros espectadores también en las periferias? A quienes hemos sido llamados a adentrarnos en la lógica de la encarnación del Verbo y hacernos unos de tantos como Jesús, se nos pide ser sensibles y cercanos, acoger y acompañar, cargar con fardos que infunde el Espíritu. El paso de Jesús por este mundo haciendo el bien, curando a los enfermos y expulsando demonios, nos enseñó a enfrentarnos con el límite último, que es la muerte ofrecida por amor. Jesús puso nombre a la muerte en positivo, la puerta hacia la otra vida, por la resurrección. Jesús fue siempre el Hijo del Hombre, el Mesías, el que había de salvar al mundo, y se fue identificando, atravesando fronteras, sin hacer concesiones a las tentaciones del diablo, ni al prestigio ni al poder.
La mejor expresión de agilidad, frescura y encanto de la vida religiosa es la pasión por Cristo y por la humanidad, como quedó reflejado en el Congreso de Roma del 2004. Por eso nuestra identidad no está debidamente afirmada si no se hace operativa en la fraternidad y en la solidaridad. La identidad personal y comunitaria crece no en la medida en que se la defiende y se la afirma como un tesoro a proteger, sino en la medida en que se la da como un regalo. Los carismas son para la Iglesia y para la humanidad. Cada uno es y vuelve a ser el mismo solo en la relación libre de amor con otras personas. Por eso, nuestra identidad es siempre pacificadora y reconciliadora. La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. Estos son palabras de Sollicitudo Rei Socialis. Y de nuevo surge la figura de Jesús, el hombre plenamente solidario, que tuvo especial preferencia por los pobres. Si hay un hecho que preocupa en el mundo actual, tanto a la Iglesia como a la vida consagrada, es la frontera de la crisis económica, donde la sima entre miseria y abundancia es tan enorme. No podemos ser indiferentes. En fuerza de la solidaridad hemos de promover, primero con nuestro estilo de vida personal, comunitario e institucional, una real solidaridad. Y segundo, colaborar con creatividad, cada uno según sus posibilidades, en el desarrollo de una sociedad más justa y libre. Hay que derribar las fronteras del egoísmo y de la avaricia, que por nuestra causa los pobres y los que esperan en el Señor no queden defraudados. Apuntémonos, pues, a la promoción y realización de una globalización en la solidaridad, como nos pedía Juan Pablo II en Iglesia en Europa. Y avivemos la imaginación de la caridad, como también nos pedía Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. Estoy para terminar. La inevitable selección de prioridades. Toda la Iglesia es misionera, pero no todos tenemos que hacer lo mismo. El Espíritu ha suscitado muchos carismas y ministerios para embellecer su Iglesia. Dentro del conjunto de la vida consagrada, las diferencias de estilo en el seguimiento, en la espiritualidad y en la misión las marcaron nuestros fundadores y fundadoras. Sus comunidades son obras de Dios para el bien de la Iglesia y la vida del mundo. La misión carismática y profética de nuestros fundadores y fundadoras nos está impulsando a abrir iniciativas y a correr los riesgos inherentes en el cruce de fronteras. No solo las geográficas, aunque hoy nos apremian las migraciones, sino las que ponen divisiones entre los hombres y crean desigualdades inadmisibles. Las radicales opciones que proclamamos en nuestros capítulos generales o provinciales tienen que pasar a la vida real con compromisos concretos. Solo así confirmamos la caridad de las palabras con la caridad de las obras. Cito siempre aquí a Novo Milenio Ineunte. Es alto el número de fronteras sociales, culturales y religiosas en las que hay que romper barreras y dejar que fluya la comunicación, la comprensión, la paz, el amor cristiano. Por otro lado, hay que afrontar la complejidad que deriva de las situaciones reales de nuestro mundo, de nuestra Iglesia y de nuestras comunidades. Cada instituto, según su carisma, habrá de seleccionar sus prioridades para contribuir que las familias, las escuelas, los centros sanitarios, toda la sociedad viva sin exclusiones. Este es un reto que tiene cada familia. No podemos esperar que nos vengan recetas ni de Roma ni de otras partes. Cada familia, según su carisma, tiene que hacer un discernimiento en este sentido.
Soy consciente de las limitaciones y de la precariedad en que nos movemos por la situación vocacional y el progresivo envejecimiento de las personas, aparte del cúmulo de trabajo que llevan las generaciones intermedias. De ahí la necesidad de colaborar, sobre todo entre aquellos institutos que tienen un carisma parecido o igual. Y también la necesidad de un liderazgo creativo, profético y compartido para seleccionar las fronteras que debemos y podemos derribar. Casi todos los institutos se hallan en un proceso de reestructuración y la barrera que más se resiste es la falta de visión y de disponibilidad. No se acaba de ver la novedad, las nuevas oportunidades y todo se convierte en amenaza. Vuestro servicio de animación habrá de propiciar la búsqueda, el discernimiento y la aceptación de lo que Dios puede estarnos pidiendo aquí y ahora, incluso en este tiempo de reducción numérica y de obras. No veamos todo oscuro y paralizante, pues ni la cantidad ni la edad son signos necesariamente de calidad. Confiemos en las pequeñas semillas que sembramos cuando nos abrimos al futuro. Es claro que vuestras presencias y servicios en las iglesias particulares están en auténticas fronteras. Pensemos en la educación, en la sanidad, en los múltiples servicios sociales. Sin perder el fin de la misión, hay que discernir qué frontera es la que más urge atender, qué habilitación de las personas requiere, qué medios vamos a emplear. Y no es cuestión de estrategia organizativa, sino de hacer posible que la levadura fermente la masa y de que vuestra luz ilumine el mundo. Este año dedicado a la vida consagrada puede ser una buena oportunidad para repensar en él dónde estamos, qué hacemos y desde dónde actuamos para que el reino de Dios fructifique. Conclusión. El Espíritu nos convoca a revivir la alegría de nuestra misión evangelizadora en todos los frentes y a través de todos los medios, pero sobre todo en esos espacios donde está en juego la vida y la dignidad de la persona que es imagen de Dios. Que no nos asuste la complejidad en la que nos movemos cruzando fronteras. Los desafíos, dice el Papa en Evangelii Gaudium, están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. Atención a esos realismos asfixiantes que son la anticámara de la muerte. Son la anticámara de la muerte. Un diagnóstico en la vida consagrada que no lleve a ver ciertamente las limitaciones, pero también las posibilidades, es de muerte. Es de muerte y es un diagnóstico que hay que desechar. Los desafíos, vuelvo a repetir la frase del Papa, están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Hagamos de nuestras comunidades otros Pentecostés en salida, con la seguridad de las palabras de Jesús. Seréis mis testigos hasta el confín de la tierra, y siempre apuntando a lo nuevo. A lo largo del año dedicado a la vida consagrada, en la Iglesia queremos celebrar el don de nuestra vocación como buena noticia para el mundo de hoy. Esperemos que sea tiempo favorable para la búsqueda, la apertura, el viaje a las periferias, el encuentro con los otros y el cruce de fronteras. Todo con un fin: la renovación eclesial y de la vida consagrada en particular. El Papa Francisco se expresó así. Leo Evangelii Gaudium 27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Tenemos, de aquí también lo cojo prestado del Papa, tenemos un icono singular en esta misión: María, la Madre de Jesús y Madre de todas las vocaciones en la Iglesia. Termino con estas palabras del Papa Francisco referidas a ella. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y de ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella, dice el Papa, un modelo eclesial para la evangelización. Y ahora sí termino con 4 deseos. Que nos dejemos evangelizar y reconciliar. Que cuidemos de las personas y reavivemos las comunidades. Que seamos amigos de los pobres y amemos a los diferentes. Y que no tengamos miedo a la transformación de las estructuras que nos lleva a vivir más evangélicamente y a comprometernos más con el anuncio del Evangelio saliendo hacia las fronteras. Muchas gracias.